Hola, muy buenos días. Vamos con el punto 12 que dice así: a una determinada temperatura, un recipiente rígido, o sea, ¿qué quiere decir rígido? A volumen constante, contiene 3 moles de un gas que ejercen una presión de 1,8 atmósferas a una temperatura constante. Se abre una llave hasta que la presión se iguala a la presión atmosférica. Calculen la cantidad de gas expresada en moles que se perdió. Entonces, vamos a buscar nosotros una relación entre la presión y el número de moles. Tenemos la ecuación de los gases. Nosotros vamos a despejar lo que es constante. ¿Qué es constante? El volumen, porque es un recipiente rígido. R, obviamente, es la constante universal de los gases y me dice que cuando se abre la llave es a temperatura constante. O sea que la temperatura también es constante. Vamos a despejar estas 3 variables y vamos a encontrar una relación entre la presión y el número de moles. La presión dividida el número de moles, ¿sí? Pasa dividiendo, va a ser igual a la constante universal de los gases por la temperatura dividido el volumen. Entonces, como esto va a permanecer constante, esto es lo que me va a permitir igualar entre la situación inicial y la situación final. ¿Qué vamos a decir nosotros? Que la presión inicial dividido el número de moles iniciales va a ser igual a la presión final dividido el número de moles finales. Entonces reemplazamos en la fórmula y despejamos la incógnita. La presión inicial era 1,8 atmósferas. El número de moles iniciales era 3 moles. Va a ser igual a la presión final, que es la presión atmosférica, dividido el número de moles finales. Despejamos acá la incógnita. Multiplicamos cruzados y hacemos 1,8 por número de moles finales y 3 moles por una atmósfera. Y después pasamos el 1,8 dividiendo. O sea, 3 dividido 1,8, eso nos da 1,67 moles. Ese va a ser el número de moles finales que se encuentran en el recipiente. La pregunta es: ¿cuánto se perdió? Yo tenía 3 moles, pero ahora tengo 1,67. Se perdió la diferencia. Entonces 3 menos 1,67 nos da el número de moles que se perdió. Es 1,33. Y con eso terminamos con el punto 12. Muy fácil. Vamos con el punto 13. ¿Qué nos dice? En un recipiente de 40 decímetros cúbicos contiene una mezcla gaseosa formada por 6,4 gramos de oxígeno, tenemos los moles de nitrógeno y cierta masa de dióxido de carbono. No me dice. Tenemos la temperatura y la presión total. Indiquen cuál es la masa de dióxido de carbono en el recipiente y cuál es la presión parcial que ejerce este gas. Bien. Vamos a anotar la información que tenemos. El volumen del recipiente, que es 40 decímetros cúbicos. Tenemos una masa de oxígeno, que es 6,4 gramos. Tenemos el número de moles de nitrógeno, que es 0,2 moles. No sabemos qué cantidad de dióxido tenemos. Tenemos la temperatura del recipiente, que es 15 grados, que ya la vamos a pasar a grados Kelvin. O sea que la temperatura es 288 grados Kelvin. Y la presión, que es 1200 hectopascales. Entonces, nosotros lo vamos a dividir para pasarlo ya a atmósferas. Eso nos da una presión en atmósferas que es 1,18
atmósferas. Con estos tres datos, fíjense, con la presión, la temperatura y el volumen, ¿qué podemos despejar? Podemos despejar el número de moles totales. Entonces, presión, volumen, número de moles totales, en este caso, constante universal de los gases, temperatura. Tenemos una presión de 1,18, el volumen del recipiente, dividido la constante de los gases, multiplicado por la temperatura, nos da el número de moles totales. Cancelamos las unidades y hacemos la cuenta. Hacemos 1,18 por 40 dividido 0,082 dividido 2,88. Eso nos da 2 moles. Ahora bien, conocemos el número de moles totales. Estos gramos lo podemos pasar a moles conociendo la masa molar. La masa molar del oxígeno es 32 gramos por mol, o sea que lo vamos a dividir por 32 para que nos dé los moles. 6,4 dividido 32 nos da 0,2 moles. Tenemos 0,2 moles de oxígeno, 0,2 moles de nitrógeno. La pregunta es ¿cuánto tenemos de dióxido? Bueno, ¿qué hacemos? 2 moles, que es el total, menos lo que tengo de oxígeno, menos lo que tengo de nitrógeno, nos da los moles de dióxido, 1,6 moles. Bien, ¿qué es lo que nos preguntaba? Nos pregunta, indiquen cuál es la masa de dióxido en el recipiente, o sea que ahora estos moles lo tenemos que pasar a gramos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, multiplicando por la masa molar. ¿Sí? Vamos a hacer 1,6 por la masa molar. Bueno, primero la calculamos, que es 12 del carbono más 16 por 2 del oxígeno. Eso nos da una masa molar de 44 gramos por mol. Ahora lo multiplicamos por los moles que tenemos y nos da la masa, que es 70,4 gramos. Ahí respondemos la primera pregunta. Ahora la siguiente me dice, ¿cuál es la presión parcial que ejerce este gas? Para lo cual lo podemos hacer de distintas maneras, ¿sí? Con la ecuación de los gases lo podemos calcular teniendo el volumen del recipiente, que es un recipiente, o sea, los gases ocupan el total del volumen, que es 40 decímetros cúbicos, el número de moles, que es 1,6, la temperatura 288, y con eso despejamos la presión, o lo podemos hacer desde la fórmula de presiones parciales. La presión parcial de dióxido va a ser igual a la presión total multiplicado por la fracción molar. ¿Sí? El número de moles totales lo tenemos, los moles de dióxido lo tenemos. Si nosotros hacemos la división, nos va a dar la fracción molar. Entonces, la presión de dióxido de carbono va a ser 1,18 atmósferas multiplicado por la fracción molar, que es 1,6 dividido 2, 0,8. Eso nos va a dar la presión parcial. 0,8 por 1,18 nos da 0,944 atmósferas. Y con eso terminamos con el punto 13. Vamos por el 14, que nos dice: se dispone de una mezcla formada por 20 gramos de helio y cierta cantidad de hidrógeno. En un recipiente rígido y cerrado a 22 grados, se sabe que la fracción molar de helio es 0,4. Entonces, antes de seguir con la lectura, si sabemos la fracción molar de helio, ¿y qué sabemos? Que hay dos gases, o sea, hay helio y hay hidrógeno. ¿Cuánto vale la fracción molar del hidrógeno? Bueno, la fracción molar del hidrógeno vale 0,6. Recordamos que estas dos sumadas tienen que dar el número 1 o tienen que sumar el 100%. Si esto es el 40%,
Por ende, la otra fracción tiene que ser el 60%. Lo trabajan como quieran. Bien, ¿qué sabemos? La fracción molar de helio, 0,4, y que la presión total es, tenemos la presión total, 11,1 atmósferas. Calculen el volumen del recipiente. Bien, ¿qué es lo que necesitamos para calcular el volumen del recipiente? Va a ser el número de moles, la constante universal de los gases y la temperatura. O sea, nosotros necesitamos el número de moles totales. La temperatura me la da, que me dice que es 22 grados. O sea, lo que primero vamos a calcular es el número de moles totales. Se dispone de una mezcla formada por 20 gramos de helio. O sea que 20 gramos de helio representan el 40%. Nosotros queremos calcular el 100%, que sería la masa total. ¿Cuánto sería? Sería 100 por 20 dividido 40. Eso nos da 50 gramos. Esa sería nuestra masa total. Bien, pero nosotros para la ecuación de los gases necesitamos los moles. O sea que lo que tendríamos que hacer primero, antes de la regla de 3 simple esta que yo hice, va a ser pasar estos gramos a moles. La masa molar del helio es 4 gramos por mol. O sea que si tenemos la masa, que es 20, la dividimos por 4, bueno, esta cuenta 5 nos da, tenemos de helio 5 moles, o sea, 5 moles es el 40%. El 100%, ¿cuánto? Para que nos dé el número de moles totales. 100 por 5 dividido 40, eso nos da un número de moles totales del 12,5 moles. Teniendo la presión total, 11,1 atmósferas, vamos a calcular el volumen del recipiente. Conocemos el número total de moles, es 12,5 moles, la constante universal de los gases. Multiplicado por la temperatura, que nos decía que era 22 grados, o sea que 22 más 273, eso nos da 295 grados Kelvin. Simplificamos ahí unidades y nos queda el volumen del recipiente en decímetros cúbicos. Vamos a hacer 295 por 0,082 por 12,5 dividido 11,1. 27,2 decímetros cúbicos es el volumen del recipiente. Ahora bien, me pide la cantidad de hidrógeno expresada en moles en el recipiente. Bueno, fácil. ¿Qué sabemos nosotros? 5 moles de helio representaban el 40%. De hidrógeno, nosotros tenemos el 60%. El 60%, ¿qué moles representa? O sea, 60 por 5 dividido 40 representa de hidrógeno 7 moles y medio. O lo podemos hacer, siempre hay muchos caminos para resolver un mismo ejercicio. Podemos hacer la resta, ¿sí? Estos son los moles totales, estos son los moles de helio. Hacemos la resta y nos da los moles de hidrógeno. Bueno chicos, les dejo un saludo grande, espero que se hayan divertido y no se me hayan aburrido. Nos vemos en el punto 15.